Lo que hay que cambiar es la política y el concepto de seguridad democrática ciudadana, que es básicamente una seguridad del Estado a una seguridad para la persona. A eso lo vamos a llamar seguridad humana. Si ese concepto cambia, las entidades de la seguridad humana, que no son solamente policía, pero la policía, tienen que cambiar el concepto de, en lugar de proteger el Estado o el gobierno, proteger la ciudadanía diversa y la persona. Solo así podemos tener un policía amigo de los excluidos y las excluidas. Respuesta concreta: en el caso de habitante de calle, siendo una persona excluida, el habitante de calle tiene que ser privilegiado y no reprimido, que es lo que ordena la Constitución. Significa que el Estado debe cuidar del habitante de calle en el sentido de dar habitabilidad, alimentación, baño y libertad de decisión en su circulación. El 90% de la posesión de la tierra está en manos del 1%. Esa es la causa de la conflictividad. Y ponen la policía a resolver los conflictos que genera, volviendo enemigo a quienes no están en el 1%, que cultivan hoja de coca para defenderse, etc. En mi opinión, hay que democratizar la vida del campo. Y democratizar la vida rural implica un cambio de tenencia de la tierra. Eso se llama reforma agraria. No está en la periferia, está en el centro de la frontera agraria el problema. Si abrimos esas oportunidades, baja la entrega de la población a las mafias, que le da poder político a las mafias, baja la conflictividad en las zonas rurales. La principal recomendación de la CIDH es que la policía pase al Ministerio del Interior. Y eso se cumple en mi gobierno. No lo contestó usted, evadió las recomendaciones de la CIDH. La segunda recomendación y réplica que yo haría es: se habla mucho, se militariza el discurso alrededor de los héroes de las fuerzas militares, que mueran, queden heridos, de la fuerza pública, pero nunca presentan un balance de cuántas casas le han entregado a los veteranos, de cuánto han aumentado la pensión de quienes se han retirado, de qué manera se ha reconstruido el hogar de las familias de las víctimas dentro de la fuerza pública que han caído o han sido heridos en combate. Mucho discurso y poca acción. Esto indica, a diferencia de Paloma, que acabo de decirlo, que la policía ya está politizada. Es una policía política. Fue llevado a estos extremos por gobiernos que la consideraron la fuerza armada de la defensa, no solo del Estado, sino del gobierno y de la ideología del gobierno. Los nazis eran así, exactamente. Hicieron la misma concepción de la policía en Colombia que siguió la Gestapo. Y eso viene de atrás, no critico ningún gobierno en particular. ¿Cómo democratizamos la función de la policía? Vuelvo al tema. Tenemos que construir una seguridad humana, no una seguridad ideológica de defensa del Estado. La seguridad humana es la defensa de la vida de todas las personas que habitan Colombia. Su referente es la persona, no el Estado. Y en esa medida la policía que tendremos será una policía democrática, civil completamente. Ministerio del Interior, despolitizada, al servicio de la comunidad, que es una policía comunitaria que debe ser la forma fundamental de la policía, y con una inteligencia dedicada a la resolución de los conflictos sociales pacíficamente y no como un actor que se mueve en contra de un enemigo interno del Estado. El cómo pasa la policía del Ministerio de Defensa del Interior es una ley, una reforma incluso constitucional. Ese es el cómo, lo hacen ustedes, los congresistas. Espero que Lara siga en el Congreso. El cómo se reforma la estructura de la policía interna tiene que ver con el presupuesto. Como decía Santos, el amor está en el presupuesto. Si usted fortalece el presupuesto de policía comunitaria, fortalece las escuelas de preparación de la policía, incluso en la universidad pública, alrededor del tema de conflictividad social. Mira, toda la policía en todos sus efectivos tiene que pasar por la educación superior garantizada por el Estado.
no es abrir estaciones de policía en los barrios pobres, es abrir escuelas y la policía debe pasar a las escuelas. La barrera de sargento, se llama de otro nombre en la policía, debe ser suspendida. Cualquier agente de policía, si lo quiere en la carrera policial, puede llegar a ser general, sin barreras entre clase media que queda de oficiales y pobres que quedan de policiales viviendo en los barrios pobres. 3, todas las instituciones que tienen que ver con caja de vivienda, con posibilidades de pensionales, etcétera, deben configurar un banco de la defensa, de tal manera que tengamos más fuerza para entregar subsidios, para entregar posibilidades de mejoramiento de vida, sobre todo de pensionados, que no se llaman así, de personas que han sido heridas, que están en condiciones de indefensión por su actividad pública. Y finalmente, hay un sistema salarial que premia más al de más alto grado y castiga más, incluso en subsidios a la inversa, al que tiene menores grados dentro de la policía. En primer lugar, porque es que la policía no puede ser militarizada, que es lo que ha pasado hasta el momento. Se trata de hacer el proceso inverso, es volverla civil, no volverla militar. Para eso está el ejército. Y el ejército no está para cumplir funciones policiales, sino estratégicas. Por ejemplo, impedir que la selva amazónica sea destruida, como está sucediendo en este gobierno. La función policial siempre es civil, sea en el campo, sea en la ciudad. Por tanto, las propuestas de mejoramiento de la condición de vida del agente policial debe ser tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. La seguridad del Estado se mide en muertos. La seguridad humana se mide en número de vidas salvadas. Por tanto, en mi gobierno de la seguridad humana tendremos unos indicadores de eficiencia diferentes. No cuántas bajas, cuántos muertos, cuántos encarcelados, sino una reasignificación de valores en la seguridad. Por ejemplo, ¿cuánta justicia restaurativa se hace? Es decir, la víctima, ¿cuánto fue indemnizada en todos los delitos en Colombia? ¿De qué manera subió la calidad de vida de los oficiales del ejército, de los soldados, de los oficiales y agentes policiales? ¿De qué manera, por ejemplo, ha crecido las posibilidades y las condiciones de vida de la ciudadanía de tal manera que disminuya el delito? Son nuevos indicadores multidimensionales en una política de seguridad.